Bien, Mike. Contanos cómo es Suezca en números, digamos, en cantidad cómo fue la cantidad de votantes y cómo es en sí el sistema electoral de esa alcaldía. Bueno, Suezca es un municipio que pertenece, por decir así, al área metropolitana de Bogotá. Es un municipio de más o menos 16.000 habitantes, que pues es la última cifra que marca el censo. Sin embargo, pues el censo es del 2015. Haciendo una aproximación, para estas elecciones somos 20.000 personas, de las cuales un aproximado de 14.000 personas estaban habilitadas para votar. Y pues en estas últimas elecciones se disputaba lo que es la alcaldía, que es la especie del poder ejecutivo descentralizado y desconcentrado, y el consejo municipal, que es como el poder legislativo desconcentrado y descentralizado, pues también a nivel municipal. También se elegía gobernador y asamblea. Sin embargo, pues eh, viene siendo lo mismo, sino que pues a un nivel departamental, que pues es como un nivel estatal. Bien, la campaña que vos hiciste apuntaba a un relevo generacional. Evidentemente la gente votó eso, pero ¿qué más votó la gente? ¿Votó contra el presidente, contra los acuerdos de paz? ¿Hay alguna otra razón por la cual vos creas que la gente ha votado por el cambio y no por la continuidad? Bueno, acá viene siendo una cosa extraña. En las presidenciales que fueron hace casi 2 años, acá no ganó el pacto histórico, que es, pues, es la coalición del presidente actual Gustavo Petro. Acá ganó realmente lo que viene siendo el segundo que quedó, que es el doctor Rodolfo Hernández, con la Liga Anticorrupción. Suezca, a pesar de que pues, es un municipio muy cercano a lo que tiene que ver con la región metropolitana de Bogotá, es bastante rural. Al ser bastante rural, pues digamos que existe una especie de sí, o sea, la gente es muy conservadora todavía. No existe, digamos, que una corriente, una narrativa tan progresista. En ese orden de ideas, pues partiendo del hecho de las presidenciales, ahí se evidenció claramente en, en los comicios respecto pues al plebiscito que hubo de si aceptaba o no el proceso de paz, que si no estoy mal fue en el 2017. Igual acá también ganó el no, en el sentido que pues acá la mayoría de la gente tiene, digamos, que un pensamiento más de derecha. Y en ese orden de ideas, pues en estas últimas elecciones que fueron las territoriales, los partidos alternativos, como por decir el Partido Alianza Verde, el Pacto Histórico, tuvieron pues una votación no tan significativa, por decir así. Respecto pues a lo que tiene que ver el Consejo, algo que sí se evidencia es que muchas personas que estaban dentro de esta corporación ya llevan más de 4 periodos. Incluso en este periodo que termina, se estaba pensionando uno. Eso quiere decir que ya pasaba más de 4 periodos y no salía. Entonces, digamos que partiendo del hecho en que la comunicación política tiene que salir de donde la gente quiere escuchar, o sea, el discurso tiene que venir de lo que la gente quiere escuchar. La insignia de mi campaña al Consejo Municipal fue, en efecto, el relevo generacional, haciendo énfasis en que ya saquemos a los que siempre han estado ahí, porque digamos que en los casa a casa que nosotros hacíamos en nuestra campaña, mucha gente siempre decía exactamente lo mismo. Dice, no, es que esos están ahí, no hacen nada, es que solamente se la pasan peleando, es que ta, 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 ta. Necesitamos gente joven. Y bueno, sí, es que los que estaban ahí, pues ya todos iban como en los 50 para arriba. Y solamente había una persona joven que estaba más o menos entre los 26 30 años. Pero pues nunca antes en el Consejo de Suezca había llegado alguien menos de 25 años. Entonces, digamos que entrar como esa cara alternativa y con un discurso de renovación, de cambio, fue, digamos, que ese eje que atrajo mucha población, sobre todo pues en redes sociales. Y digamos que acá nosotros nos atuvimos justamente pues a lo que yo te comentaba al principio, que acá la gente tiende a ser muy conservadora. Entonces lo que nosotros hicimos fue irnos con un partido que fuera realmente de centro, que pues fue el Partido de Cambio Radical. Bien. Eh, tres aspectos en una sola pregunta, digamos. ¿Cuándo tenés que asumir? ¿Qué desafíos te esperan? Y si ya tenés el equipo. Bueno, eh, todas las posiciones acá en Colombia comienzan exactamente el 1 de enero.
ahí es cuando se hace pues ya la posesión y a partir de ahí ya comienzan, por decir así, uno a ejercer sus funciones en los cargos públicos. Sin embargo, en el caso del Consejo Municipal existen periodos de sesiones tal como el Congreso de la República. Entonces hay unos meses en donde no se sesiona y hay otros meses donde en efecto se sesiona. Digamos que el reto acá que yo veo más complejo, por decir así, va a ser como ese empalme entre pues los que quedaron en el Consejo Municipal y los nuevos que nosotros llegamos. ¿Por qué? De los 11 concejales que hay del cuerpo colegiado, solamente 3 son nuevos. El restante son los que ya estaban ahí. ¿Y cuál es el problema? Que realmente, digamos que al ser de una política tan chapada a la antigua, digamos que el diálogo por parte de ellos viene siendo un poquito complejo. Y pues de igual forma, como esta campaña, esta última campaña fue tan tergiversal, sobre todo acá en Suezca, porque hubo de todo, hubo de todo. Entonces, digamos que esa polarización que hubo entre tantos candidatos implica per se que, por ejemplo, en los proyectos de acuerdo municipal se tiende a pensar que, bueno, usted como no me apoyó en la campaña, o como usted era el candidato que en efecto nunca le colaboró al mío, entonces no le voy a aprobar los proyectos o cosas así. Entonces, digamos que esta función política que se debe tener se tiende a convertir más que todo en una función emocional, en una función de amiguismo, de clientelismo. Entonces, digamos que ese va a ser el primer reto más fuerte que creo yo vamos a tener. Lo que te decía, de los 11 solamente 3 somos nuevos, el resto pues son los mismos. Y digamos que ese empalme va a ser un poco complejo. Y respecto pues a las funciones, el Consejo Municipal tiene una función súper importante y es el control político. ¿Qué es el control político? Es llamar a rendir cuentas a todos los funcionarios de la alcaldía y además funcionarios que estén obviamente dentro de nuestra competencia para decir, venga, llegue acá al consejo, ríndanos cuentas de su gestión, qué ha hecho o qué pretende hacer. Y pues obviamente esto se hace bajo una argumentación jurídica y normativa eficiente. Lo que nosotros vemos acá y que también la gente nos decía en las campañas es que el consejo municipal, al ser como tan emocional, entonces, digamos que la mayoría de controles políticos era para llamar a la persona y literalmente tratarla de todo, pero digamos que la esencia del control político se perdía, porque era más como sacar los trapitos al sol, como decimos acá, en vez de hacer, digamos que esa función de control político que realmente se debe hacer. Dentro de otras funciones que también tiene el Consejo Municipal, está pues aprobar el presupuesto anual del municipio, está hacer pues un control también electoral, no, sino un control eh, en lo que corresponde a contratación estatal, también tiene funciones de protocolo y demás. Digamos que vienen siendo las mismas funciones del Congreso de la República, sino que en chiquito y a nivel municipal. Y bueno, te había preguntado por el equipo. Ah, ok, el equipo. Bueno, digamos que el equipo sí se tiene, digamos que dentro de lo que corresponde al Consejo Municipal, como es tan chiquito, pues no tenemos un equipo grande, realmente el equipo viene siendo muy pequeño, y lo que nosotros pretendemos hacer dentro de nuestro equipo, que claramente es establecer alianzas, nosotros hicimos una alianza con el diputado electo Nicolás Gómez, que fue uno de los que sacó mayor votación dentro del partido, digamos que al ser, digamos que una cara nueva, eh, tenemos, digamos que esa ventaja de poder llegar de una forma eh, diferente y alternativa a la población. Entonces, ya con estas alianzas ya vamos a tener una herramienta más directa y una comunicación más acertada con lo que corresponde a la gobernación de Cundinamarca, que es el Estado en general, para que nosotros podamos traer proyectos, podamos gestionar diferentes obras y también, pues, ¿por qué no escalar de pronto en unos años en esta esfera política? El equipo de comunicación que te acompañó en la campaña va a seguir en la gestión. Bueno, Gustavo, acá sí te tengo una noticia y es que el equipo de comunicación en la campaña era yo mismo. Vaya, Digamos que todo lo que correspondió a a la comunicación de la campaña, todo fue perdón la palabra, fue yo con yo. bien. La cuestión ambiental, vos la ves ahí como un problema, digamos, la gente lo ve como un problema. Bueno, digamos que Suezca tiene varios atractivos turísticos. El primero está pues las rocas de Suezca. Sin embargo, tiene un segundo atractivo turístico importantísimo que es la laguna de Suezca. Sin embargo, pues acá no existe una cultura medioambiental muy fuerte que digamos.
Entonces, para los temas ambientales, las personas de una u otra forma creen que esto va a un segundo plano. Sin embargo, acá lo importante es generar una concientización y también darnos de cuenta que estos sitios turísticos que lamentablemente están acabándose poco a poco son la principal fuente de ingresos que tiene el municipio. Tú vas acá a Las Rocas los fines de semana y ves un montón de extranjeros. Entonces, digamos que eso viene siendo una fuente importante de los ingresos y la fluctuación de dinero que está dentro del municipio. Entonces, para poder que se perpetúe estas inversiones extranjeras, es importante pues cuidar estos sitios turísticos que son pues riqueza natural del municipio. ¿Cómo ves o cómo te parece que va a ser la gobernabilidad de acá al 2026 entre, bueno, los gobiernos locales en general, los gobiernos regionales y el gobierno central, ¿no? El gobierno nacional, sobre todo en la distribución de los fondos, porque supongo que para todo lo que quieren hacer va a haber que contar con fondos nacionales, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, pues acá depende. Digamos que todas las entidades territoriales, municipios, departamentos, tienen una especie de autonomía fiscal, pero esta autonomía es derivada del poder central. Entonces, existe claramente un presupuesto que es intocable tanto para departamentos como para municipios, pero en la colaboración de proyectos donde realmente esta financiación no alcance, sí es necesario recurrir a la nación. Un ejemplo, el Metro de Bogotá. Bogotá pues tiene su autonomía fiscal por ser distrito capital. Sin embargo, sus fondos claramente no son suficientes para establecer este megaproyecto, que es una línea de metro que tiene casi 20 kilómetros. Y pues al ser la primera, tiene un costo pues abismal, por decir así. Entonces, en estos casos es importante establecer alianzas con los gobiernos nacionales, con los gobiernos locales, pero es acá donde viene todo el tema, lo que te decía al principio, que acá en Colombia la política tiende a ser muy emocional. Eh, en el tema de la financiación de la primera línea del Metro de Bogotá, te coloco un ejemplo. El expresidente Iván Duque dijo, sí, yo le doy el dinero para la primera línea del Metro de Bogotá. Claudia López lo aceptó, siguió el procedimiento tal como está. Pero cuando llega Gustavo Petro, él fue exalcalde de Bogotá también, a él no le gusta cómo está diseñada la línea del metro porque se le va. Y él lo quería subterránea. Entonces viaja a China, donde está el consorcio que pues está haciendo la construcción del metro, inicia un montón de trabas, pero un montón de trabas, y incluso él dice, paren el metro y yo desde la nación les financio el resto de la línea del metro. Pero bueno, aquí hay que partir del hecho en que hay un contrato firmado, en que ya hay unos fondos destinados para tales y que resulta ilógico que después de esta inversión se tenga que pagar otra vez para simplemente modificar un tramo de la línea que le quería subterránea. Digamos que estas cosas que suceden respecto pues a la emocionalidad de la política tiende tal vez a entorpecer un poco los procesos en los proyectos que se establezcan, digamos que en las regiones. Sin embargo, en Cundinamarca es diferente. El gobernador que fue electo, que se llama Jorge Rey, él ya había sido gobernador en un periodo anterior y realmente le fue muy bien. Le fue tan bien que en estas últimas elecciones tuvo más del 70% de los votos. Entonces, y casi todos los partidos políticos, casi todos los candidatos a las alcaldías estaban aliados con él. Entonces, la comunicación entre las regiones de Cundinamarca y el gobierno central de Cundinamarca para este proyecto, para este, perdón, eh, tiempo que viene va a ser muy acertada, en mi opinión, y pues va a tender a generar realmente un progreso dentro de lo que corresponde a Cundinamarca y esperemos que todos los proyectos y esa muy buena gestión que de hecho fue muy excelente del gobernador que quedó ahorita, pues se repita. Ujú. Dijiste que el equipo de comunicación eras vos mismo. ¿Cuál te parece que fue el éxito de esa estrategia de comunicación que utilizaste en la campaña? Bueno, acá sí tengo que irme un poco en contra de la comunicación política, porque en todo, o sea, muchos doctrinantes en la materia afirman que no todo se hace digitalmente y que claramente es importante tener algo en terreno.
acá digamos que tuve dos retos importantes y es que yo ya estoy terminando la universidad y en este último semestre pues es cuando uno está más enfocado en este tema. Cuando uno va terminando derecho uno tiene que presentar preparatorios, que la opción de grado, que ta. Entonces eso me consumía muchísimo tiempo y realmente yo no hice una campaña de tierra muy grande que digamos. En este orden de ideas siento que bueno, el secreto del éxito en la campaña básicamente se basó en dos cosas. La primera, en crear un discurso digamos que referente al contexto de Suezca, en el entendido que pues acá la mayoría de gente quería sacar a los que ya estaban, entonces ahí es donde viene el reloj generacional. Y segundo, viene siendo el voz a voz. Si bien el voz a voz no lo voy a hacer directamente yo, eh, digamos que en nuestro mensaje nosotros queríamos que la persona que fuera la receptora de este mensaje también lo compartiera. Entonces, a todas las personas que veían nuestras publicaciones, nosotros les pedíamos, por favor, compártalo en sus estados, compártalo en redes, y es así donde nosotros logramos llegar a una población inmensa, realmente inmensa, y sin ninguna especie de pauta publicitaria. Cuando nosotros, pues con mi familia estábamos haciendo la proyección de los votos, bueno, acá hago una aclaración, va a sonar poquitos votos, eh, pero bueno, solamente 10 personas llegaban al consejo, sin embargo, habían 132 candidatos, que es muchísimo, Sí. muchísimos candidatos para un cuerpo tan pequeño. Entonces, en el consejo no se gana por la persona que tuvo mayor cantidad de votos, sino por la cifra repartidora y por el umbral. Entonces, pues con mi familia nosotros hacíamos una cuenta de más o menos cuántos votos posiblemente iba a tener mi candidatura. Nosotros, la verdad, no le apuntábamos a más de entre 100 a 150 votos. Sin embargo, cuando llegan el día de las elecciones, nos damos cuenta que toda esta campaña que nosotros hicimos, sobre todo en redes y en esta estrategia del voz a voz, realmente tuvo muchísimos frutos porque tuvimos más de 250 votos. O sea, logramos casi el doble de lo que nosotros tenemos proyectado. En ese orden de ideas, el éxito de nuestra campaña siento que se basó en darle el mensaje que la gente quería escuchar y segundo, intentar dar este voz a voz con la propia comunidad y no digamos que dentro de mi persona como candidato. ¿Cómo, cómo fue? Supongo que lo tenés sacado, ¿no? ¿Cuál es el perfil de tu votante en general? Bueno, el perfil de mi votante. Muchas veces yo lo estuve analizando y digamos que la primera impresión que yo tuve es que la mayoría de votos que iba a recibir era de personas jóvenes. Entonces nosotros hicimos una especie de segmentación, nos dimos cuenta que lamentablemente acá en Suezca el sector joven es casi el 30% de la población apta para votar. Sin embargo, es esta parte poblacional que más tiene abstinencia en los comicios. Entonces, ahí digamos que nosotros teníamos un talón de Aquiles. Sin embargo, nosotros le apuntamos un poquito más alto a la cuestión de edad. Entonces, digamos que nosotros llegábamos justamente a estas personas que están más o menos entre los 30 y los 50 años, porque eran las personas que habían vivido más en carne propia el paso de tantos periodos en el Consejo Municipal sin un cambio efectivo. Entonces ahí es donde nosotros logramos, digamos que amarrar esa parte de este público electoral y es ahí donde nosotros llegamos como a tener más este perfil y no tanto al joven, aunque pues indudablemente mi campaña pues sí era más representativa de los jóvenes. ¿Y sector social? Sector social, bueno, acá en Suezca la mayor fuente de empleo se da en una fábrica cementera que se llama Cementos Tequendama y en muchísimas empresas floricultoras. Entonces, la mayoría de las personas que trabajan en estos sectores son de estratos uno al 3 que pues vienen siendo clase obrera. Entonces, dentro de nuestra campaña, nosotros siempre ofrecíamos algo y es que todas las facultades de Derecho de Colombia están obligadas a prestar servicios jurídicos gratuitos, que esto lo da la ley de consultorios jurídicos. Sin embargo, pues como todas las universidades están centralizadas en Bogotá, en los municipios que estamos aledaños y que por sí son pequeños como Suezca, estas garantías jurídicas no llegan y no llegan no porque las universidades no tengan la disposición de ir, sino porque existe una falta de gestión entre los gobiernos pues municipales estableciendo alianzas o estableciendo convenios con estas universidades para que presten estos servicios jurídicos. En ese orden de ideas, como la mayoría de esta población es obrera, muchos también tienen bastantes problemas en el tema del derecho laboral.
con indemnizaciones, con despidos, con primas, con prestaciones sociales, que la salud, que la pensión y demás. Entonces, ahí es donde nosotros nuevamente metemos nuestro discurso en relación a lo que las personas realmente querían y era tener un respaldo jurídico en cuanto pues a sus labores cotidianas en el sector pues del empleo. Entonces, es ahí donde nosotros también latinamos en un sector social de la clase obrera, que es la mayoritaria, y también nuestro discurso entró en las garantías que estas personas exigían dentro pues, de su, sus actividades laborales. Muy bien, Mike. Muchas gracias y te deseo mucha suerte. Muchísimas gracias, Gustavo, por el espacio. Espero que pues estas palabritas que te acabo de mencionar en esta entrevista te sirvan y acá estamos para lo que llegues a necesitar.